¿Qué harías si en medio de una ventisca, solo en la espesura del bosque, oyeras 3 golpes en tu puerta? Y al abrirla, allí estaban 2 criaturas empapadas, temblando, aterrorizadas, no del todo humanas, no del todo animales. En el invierno de 1991, una viuda afligida llamada Tiegowin abrió la puerta de su cabaña y encontró a 2 jóvenes pie grande, perdidos y desesperados. Los acogió, los alimentó, les dio calor, sin saber que este simple acto de bondad despertaría una antigua deuda con su familia. Lo que Addie no sabía era que 20 años antes, su difunto esposo había salvado a un niño pie grande. Ese niño se había convertido en el líder de la tribu, y ahora habían regresado. No por casualidad, sino para cumplir una promesa. Basada en el folclore estadounidense y relatos inéditos, esta es la verdadera historia de lo que sucedió en Cedar Hollow. Un relato de confianza intercambiada a través de pasteles de miel y coronas de cedro, de silenciosa tutela y un vínculo entre especies que desafiaba la comprensión. En este video, descubrirás el significado del anillo de cedro trenzado, símbolo de agradecimiento de pie grande. ¿Por qué resuenan 3 golpes en el bosque cada noche y cómo una mujer solitaria se convirtió en parte de una tribu que antes se consideraba solo un mito? Cuando Addie encontró una vieja caja de hojalata detrás de su chimenea, descubrió el diario de su esposo. Prueba de la conexión que lo inició todo. Un tarro de miel, un niño rescatado, un círculo de protección que se forjó durante 20 años. Si te saltas este video, puede que nunca entiendas qué sucede cuando elegimos abrir la puerta y creer en lo imposible. Porque a veces lo que salvamos en un momento de compasión es lo que nos salvará para el resto de nuestras vidas. El viento afuera aullaba como si tuviera dientes. Arrastraba por el porche en ráfagas lentas y rasposas, arañando las tablas de madera como algo salvaje tratando de entrar. Dentro de la cabaña, todo estaba en silencio excepto el susurro del carbón al hacer tic-tac dentro de la estufa. Las llamas latían tras la rejilla de hierro, enviando destellos de luz que danzaban sobre las paredes de madera y las fotografías amarillentas. La colcha deshilachada se doblaba con pulcritud sobre la mecedora. Addie Gowin estaba sentada sola a la mesa de la cocina, con los dedos apretados alrededor de una taza de café chouri desportillado. 68 inviernos atrás, y este seguía encontrando nuevas maneras de irritarla. Observó cómo la nieve se amontonaba más afuera de la ventana. El cristal se empañaba con su aliento y sus recuerdos. La vieja lámpara de aceite silbaba suavemente a su lado, proyectando un suave resplandor ámbar sobre la mesa desordenada. Una Biblia deshilachada yacía abierta junto a la taza. La tapa estaba agrietada y desgastada, pero aún legible. Dentro de la portada, con una escritura descolorida que solo ella podía leer sin esfuerzo, estaban las palabras que su difunto esposo Frank había grabado con la punta de su cortaplumas el invierno anterior a su muerte. La medida de un alma es como responde a la llamada. Pasó los dedos sobre ella, lentamente, como si aún estuviera caliente de sus manos. Sus ojos se movieron de la página a la repisa sobre la estufa, donde una solitaria foto en blanco y negro de su hijo Roy la observaba, tomada en su 10º cumpleaños, justo antes de que el río se lo llevara. Su sonrisa era todo dientes y pecas, su diente delantero izquierdo aún torcido. La habitación estaba cálida, pero sus huesos no. En realidad, no. Había un cierto frío que habitaba en los espacios entre los recuerdos. Entonces llegó. Un golpe, seco, hueco, claro. Se quedó paralizada. Otro golpe, más bajo, más pesado. La taza tembló contra la madera. Se quedó sin aliento. Y luego un tercero. Este más suave, pero llegó después. Como un eco o una elección. Se quedó allí sentada un momento, sin pestañear. En lo profundo de su pecho, su corazón se aceleró, pero no por miedo. No exactamente. Era algo más. Un tirón, un recuerdo. Su mano buscó automáticamente la escopeta detrás de la puerta, rozando la culata con los dedos, y luego se detuvo. Frank. Volvió a mirar la Biblia, las palabras del cuchillo, y su voz, apenas por encima de un susurro, rompió el silencio. Te oigo, Frank. Descorrió el cerrojo. La madera crujió. La puerta se abrió lentamente, resistiéndose como si la propia casa no estuviera segura de que fuera buena idea. La nieve entraba en espiral con el viento, pasando junto a sus zapatillas y entrando en la sala como pájaros asustados. Y allí, justo al otro lado de la luz del porche, acurrucadas en el escalón superior, había 2 siluetas pequeñas, encorvadas, cubiertas de pelo oscuro y goteante.
Estaban empapadas hasta los huesos o el pelaje. Sus cuerpos temblaban de frío, los brazos apretándose con fuerza alrededor de sí mismas como cosas heridas. Una era un poco más alta, su mano agarraba el hombro de la más pequeña como si fuera a caerse. La más pequeña de las dos, con los ojos abiertos y temblorosos, sostenía algo en ambas manos, una rama de cedro. No estaba rota. Había sido elegida, cortada limpiamente la base, retorcida delicadamente con lo que parecía hierba o musgo seco. Las agujas estaban frescas, vivas, y se las ofrecía. No emitían ningún sonido. No se movían. Simplemente se quedaban allí mirándola con una especie de silencio salvaje que no había sentido en años. No desde Roy. No desde aquella mañana junto al arroyo, cuando sacó su pequeño cuerpo frío del agua y lo envolvió en la vieja colcha de Frank, susurrándole que todo iba a estar bien, incluso cuando no era así. Debería haber cerrado la puerta. Debería haber retrocedido. Debería haber actuado como alguien que ha vivido solo en el bosque lo suficiente como para saberlo. Pero en lugar de eso, se hizo a un lado. «Pasen», susurró. «Se van a congelar ahí fuera». No hablaron. Simplemente entraron lentamente, arrastrando los pies, dejando rastros de aguanieve y barro sobre el viejo suelo de madera de pino. Cerró la puerta tras ellos. El viento aullaba de nuevo al otro lado como si hubiera perdido su oportunidad. Los condujo a la chimenea, echando 2 leños frescos a la estufa, avivando el fuego hasta que resplandeció. Empezó a salir vapor de su pelaje empapado. Sus siluetas, agazapadas y bajas, parecían menos monstruosas a la luz del fuego, casi humanas en su quietud, en su confianza. Sacó una toalla limpia y una vieja manta militar del baúl de cedro. La pequeña la tomó, dudó, y luego se la echó sobre los hombros. La más alta observaba atentamente sus movimientos como si la memorizara. En la cocina, cortó rebanadas gruesas de pan, las untó con miel y las trajo de vuelta en un plato. Colocó la comida en el suelo cerca del fuego y luego retrocedió lentamente, sin movimientos bruscos, como haría con un perro salvaje o un ciervo con una pata rota. Devoraron el pan como si fuera la primera comida que conocían. Ningún sonido, solo la respiración, la masticación, el suave chasquido de la estufa. Ella se sentó en su mecedora al otro lado de la habitación. La colcha estaba sobre su regazo, observando, esperando. La pequeña terminó primero, acurrucada en la alfombra, todavía agarrando la rama de cedro contra su pecho como un juguete de bebé. La más alta no tardó en seguirla, con la cabeza apoyada en el hombro de la otra. Ambos pares de ojos cerrados. La respiración se hizo más lenta. El sueño llegó rápido, como si hubiera estado esperando este preciso momento. No habló, no se movió. Solo se mecía lentamente, al ritmo del tic-tac de la estufa. Su mirada se desvió hacia la colcha doblada en el respaldo del sofá, la misma con la que había envuelto a Roy aquel día junto al arroyo. «Tenías tanto frío», dijo en voz baja. «Ni para ellos, ni siquiera para ella misma. Solo para el recuerdo de un niño que nunca creció. No quiero que nadie vuelva a sentir ese frío nunca más. No si puedo evitarlo». Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Pero dentro de la pequeña cabaña, el fuego resistía. Las paredes resistían. Y en lo profundo de las tablas del suelo, algo antiguo y sagrado despertó. 3 golpes. Ya no era solo un sonido, sino una decisión, una prueba y tal vez una promesa. No sabía que acababa de dejar entrar en su casa. Pero sí sabía esto. Ya no estaba sola. La nieve no paró. Durante toda la noche, cayó espesa y pesada, cubriendo el bosque de Huidita con un silencio blanco. Por la mañana, el mundo exterior parecía borrado y redibujado con tiza. Los árboles estaban cubiertos de escarcha. Los escalones crujían bajo la nieve ingrávida. Incluso el viento se había suavizado, como cansado de tanto aullido. Dentro de la cabaña, todo estaba en silencio. El fuego de la estufa se había apagado. Su resplandor ahora era suave y anaranjado. Atie se despertó en la mecedora, con la colcha sobre las rodillas y el cuello rígido por el sueño. Parpadeó lentamente, buscando el calor de su café, pero solo encontró aire frío y el aliento silencioso de algo más. Se giró. Seguían allí, acurrucados juntos en la alfombra como 2 cachorros, con el pelaje seco e hinchado, humeando levemente en el calor. Uno de ellos, más pequeño, todavía aferrado a la rama de cedro, se movió en sueños, pero no despertó. El más alto tenía una mano sobre la espalda del otro,
protegiéndola, con los dedos retorciéndose suavemente como si estuviera soñando. No se movió, no habló, solo los observó un rato. Entonces se puso de pie, con los huesos crujiendo al estirarse, y cruzó la habitación. Volvieron a llenar la tetera, alimentaron la estufa. Los viejos ritmos regresaron como si nunca se hubieran ido, como si nunca hubiera estado sola. Tomó una lata de harina, midiendo con los dedos en lugar de cucharas, como solía hacerlo Frank. Horneó más pan, y fue entonces cuando lo sintió. No lo oyó, no lo vio, pero sintió una presencia. El aire exterior cambió. Su presión presionó contra el cristal. Se giró hacia la ventana, con el corazón acelerado un poco, como le pasaba cuando sabía que algo venía antes de que llegara. Su mano rozó la cortina. La apartó y entonces los vio alineados en la nieve. Docenas. Los contó sin darse cuenta de que estaba contando. 30, tal vez más. Estaban de pie en una amplia arca alrededor de la cabaña. No cerca, no amenazantes, solo allí observando. Aún así, formas demasiado grandes para hombres, demasiado erguidas para osos. Algunos se apoyaban en bastones de madera retorcida. Algunos no llevaban nada. Sus pelajes brillaban bajo la luz matutina, cubiertos de escarcha. El aliento flotaba frente a sus rostros como niebla de otro mundo. Ninguno se movió. No estaban allí para esconderse. La mano de Patty se soltó de la cortina. Se le secó la boca. Se apartó lentamente de la ventana, mirando hacia la estufa donde los dos pequeños aún dormían. Una parte de ella quería correr. Otra parte le susurró que no lo hiciera. Llamaron a la puerta, pero no era como la noche anterior. Esta era diferente. 3 golpes más, pero esta vez los 2 primeros fueron bruscos, deliberados. El tercero fue más silencioso, casi reverente. Se acercó a la puerta, con la respiración temblorosa, pero lo suficientemente firme como para levantar el pestillo. La abrió lentamente. Una figura estaba en el porche, alta, de hombros anchos, no tan grande como algunos de los otros, pero algo en su porte le decía que importaba. Su pelaje era más oscuro que el de los demás. La nieve húmeda se le pegaba al pecho. Los brazos le colgaban sueltos a los costados. Respiraba con dificultad, como si el aire fuera denso para él. Y entonces habló. Las palabras eran entrecortadas, temblorosas, pero estaban ahí. Ayúdalos. No era una pregunta. No era una orden. Era una declaración, una ofrenda. Sus rodillas casi cedieron bajo ella. El más alto de los 2 niños se movió detrás de ella, levantando la cabeza. Sus ojos se encontraron con la figura en el porche. El reconocimiento floreció en el silencio. El hombre, no, el mayor, bajó la mirada. Se llevó un puño al pecho, luego lo extendió lentamente hacia afuera, con la palma abierta, luego hacia abajo, tocando las tablas del porche. Un gesto, no humano, no del todo, pero lleno de significado. Si él hubiera asentido lentamente, ella dio un paso atrás. La figura dio un paso adelante una vez, luego se detuvo. No entró. En cambio, inclinó la cabeza de nuevo, no profundamente, lo suficiente, luego se giró. Y en el momento en que lo hizo, todo el arca de figuras en la nieve se movió. Giraron como uno solo, como árboles doblados por un viento compartido, y comenzaron a caminar de regreso al bosque. Pero antes de que el último desapareciera entre los pinos, una figura diferente emergió de la fila, más pequeña, más ligera, cargando algo. Cruzó el claro y salió silenciosamente al porche. Dejó el bulto cerca de los pies de Atie. Una trenza de ramas de cedro entrelazadas con hebras de hierba seca y lo que parecía un río. Era intrincada, delicada, más que una simple señal. Era un mensaje. La figura no esperó. Se giró y desapareció entre los árboles. Y así, sin más, el bosque los tragó enteros. El viento cambió de nuevo, más frío, más silencioso. Cerró la puerta tras ella, con manos temblorosas al encontrar el pestillo. Llevó la trenza a la mesa y la colocó con cuidado junto a la Biblia. Olía a pino y tierra húmeda. Los 2 jóvenes estaban ahora sentados erguidos observándola. Ni asustados, ni nerviosos, solo observando. No habló. No lo necesitaba. Solo asintió una vez, y ellos le devolvieron el saludo. Afuera, los árboles volvieron a estar quietos, pero todo había cambiado. Ni una amenaza, ni una advertencia, sino un ritual, un reconocimiento.
Volvió a mirar la trenza de cedro, sus dedos rozando el tejido. Era apretada, precisa. Alguien le había dedicado tiempo. Cada giro tenía una intención, y supo, sin saber cómo, que no se trataba solo de un refugio. Era algo sagrado. Se giró hacia el fuego. La menor había apretada la manta. La mayor se inclinó ligeramente hacia ella, lo justo para hacer contacto, como la noche anterior. Patty cogió la colcha extra del respaldo de la silla, la que Frank usaba para cubrir a Roy cuando se quedaba dormido en el sofá. La desdobló y la colocó con cuidado sobre ambos. No se inmutaron. La dejaron. Y cuando se recostó en su mecedora, viéndolos acomodarse bajo la pesada tela, algo en su pecho latió de una forma que no era dolor. Ya no. En la nieve, había 30 huellas que se dirigían hacia los árboles. Pero fue el cedro en su mesa lo que le dijo que esto estaba lejos de terminar. Los días siguientes se asentaron en una especie de ritmo tranquilo que no parecía rutina, sino algo más antiguo, algo cuidadoso, mutuo. La tormenta continuó, dejando atrás un mundo rehecho en blanco y silencio. El hielo colgaba en largos dientes del borde del tejado, y el arroyo se había congelado tanto que parecía una cinta de cristal. Los árboles llevaban nieve como hombros inclinados en oración. Ningún pájaro cantaba, ningún viento. Incluso los lobos habían dejado de aullar como si algo los hubiera desgastado. Dentro de la cabaña, el calor se mantenía. También la presencia. Los dos jóvenes no hablaban, al menos no con palabras. Se movían con suavidad por la casa, sin tocar nunca lo que no era suyo, sin alejarse nunca del hogar a menos que Atié lo hiciera. La observaban, estudiaban sus manos cuando cocinaba, sus ojos cuando leía, su voz cuando tarareaba viejos himnos al aire como humo, y ella los observaba a ellos también. Veía como el más alto apoyaba suavemente una mano en la pared cada mañana, justo donde daba la luz. La forma en que la más pequeña se acurrucaba cerca de la estufa y dibujaba dibujos en la ceniza con un dedo. Formas que no entendía, pero que, por alguna razón, no quería borrar. Cada mañana, antes de que el sol rompiera por completo la hilera de árboles, Atié salía al porche con el abrigo apenas abotonado y un plato limpio en las manos. 2 rebanadas gruesas de pan casero, tibio y dorado, cada una empapada en miel, cortada de esquina a esquina como le gustaba a Roy. No hablaba. Simplemente las dejaba cerca del límite del bosque, justo donde las sombras de los árboles comenzaban a arrastrar la nieve. Y cada vez que se volvía después de unas cuantas respiraciones, había desaparecido. Ni un sonido, ni una ramita rota, simplemente desaparecido. Ni huellas, ni olor en el viento, solo una tenue calidez en el aire, como si algo hubiera permanecido allí el tiempo suficiente para dejar un recuerdo. Entonces comenzaron los regalos. Al principio, creyó que lo imaginaba. Un cabello dejado en el escalón del porche, con el cuello roto y colocado con respeto. Sin sangre, sin crueldad, solo ofrenda. Al día siguiente, un manojo de bayas de invierno atadas con junco de río, del tipo que Frank solía recoger cerca de Board Camp Creek cuando era joven, antes de que construyeran los caminos forestales. Luego, un trozo plano de corteza, liso y redondo, con un pajarito tallado en él, con las alas extendidas, la cabeza ladeada, nada infantil, nada tosco, tallado con cuidado. Atié no dijo una palabra. Simplemente tomó cada una dentro y las colocó en el pequeño estante debajo de la foto de Roy. La trenza de cedro del primer día la dejó intacta como un altar. La tercera noche, arrastró una vieja mecedora al porche. Crujió bajo su peso, pero aguantó. Se sentó en silencio, envuelta en la colcha de Frank, bebiéndote tan lentamente que se enfrió antes de que ella se diera cuenta. La silla miraba hacia el bosque, pero no esperaba nada. No quería, solo dijo. Y en algún lugar más allá de la copa de los árboles, en lo profundo de la oscuridad, lo sintió. 3 golpes. Esta vez no en la puerta, ni en la madera, sino en el aire, un ritmo. 2 golpes, luego 1. Y supo que eran ellos. Estaban allí, observando, escuchando, respondiendo. No dijo nada. Solo levantó un poco la taza y asintió una vez hacia los árboles. El viento cambió suavemente, casi con dulzura. A partir de entonces, se convirtió en su estilo. Dejó la comida. Dejaron los regalos. Se sentó en silencio. Respondieron. Era una especie de lenguaje, no con palabras ni señas, sino espera, gesto, intención, y fue suficiente. Una tarde,
mientras el sol proyectaba largos dedos dorados sobre el suelo de la cocina, se sorprendió tarareando la canción de cuna favorita de Roy. Solo una cosita. Nada del otro mundo. La misma que solía cantarle cuando tenía fiebre. Cuando las tormentas arreciaban y él pensaba que los truenos significaban que el cielo se estaba abriendo. El más pequeño dejó lo que estaba haciendo y se giró hacia ella lentamente, como si recordara algo. Attie dejó de tararear. El niño ladeó la cabeza, con los ojos suaves. Extendió la mano lentamente y la apoyó en la mesa, cerca de la suya. Sin tocar, solo cerca. Bajó la mirada. Le temblaban los dedos. Parpadeó y, al hablar, las palabras le salieron sin pensar. Roy, cariño, te dejé la tostada. Todavía está caliente. La niña no reaccionó, pero algo en su postura cambió, sin entender el nombre, pero sintiendo su peso, el dolor en su voz, y fue entonces cuando Attie comprendió. No les había dejado el pan. Al principio no. Se lo había dejado él cada mañana, cada invierno, cada vez que el frío se hacía demasiado fuerte porque una parte de ella aún esperaba que la puerta se abriera y él volviera a casa, helado hasta los huesos, pero sonriendo como siempre, preguntando si aún quedaba miel. Ahora el ritual había cambiado. Ahora había testigos. Añadió una tercera rebanada al plato esa noche, y cuando volvió a entrar, la más alta sintió solo una vez, como una promesa. Esa noche, se quedó en el porche más tiempo de lo habitual. El cielo estaba tan despejado que dolía mirarlo. Las estrellas se esparcían como azúcar sobre una sábana negra. Su respiración formaba nubes frente a ella. El viento había amainado de nuevo. Y entonces 3 golpes. Cerró los ojos. Dejó que se le calaran en los huesos. Detrás de ella, dentro de la casa, la estufa hacía tic-tac. El suelo crujió cuando alguien se acercó con suavidad a la mecedora, pero ella no se giró. No hacía falta. Fuera lo que fuese, lo que se estuviera gestando entre ellas, no necesitaba ser nombrado. Solo necesitaba ser honrado. El crujido de neumáticos sobre la grava llegó como un mal recuerdo al subir la colina. Ese lento chirrido que siempre precedía a un golpe en la puerta que no pediste. Attie se quedó paralizada donde estaba, con las manos espolvoreadas de harina. A mitad de camino, necesitando una nueva tanda de masa, se las limpió rápidamente en el delantal y echó un vistazo por la cortina delantera. La que tenía cosida con pequeñas piñas cuando su vista mejoraba. Un Ford Cruiser blanco estaba parado justo afuera de la puerta. El parachoques delantero cubierto de aguanieve y barro. El sello de la puerta decía oficina del sheriff del condado de Montgomery. A Attie se le cortó la respiración. La puerta se abrió y salió la agente Noreen Cade. Las botas crujieron con fuerza sobre la grava helada. El cuello de la chaqueta estaba levantado contra el viento. Llevaba la libreta en la mano, como si buscara algo. Patty abrió la puerta antes de que llamaran. Buenos días, Nora. La agente sonrió con esa sonrisa ensayada que suelen hacer los uniformados cuando no están seguros de si los invitan a pasar o les advierten que no. Buenos días, señorita Godwin. Disculpen por pasar sin avisar. No son las primeras. Attie se hizo a un lado e hizo un gesto al porche. Pasen antes de que el frío les arranque las orejas. Nora se limpió las botas en la alfombra, con cuidado de no dejar rastro, y entró en el calor como si la sorprendiera. El olor a pan recién horneado la golpeó primero, seguido del suave tic-tac de la estufa y el suave zumbido de una casa acostumbrada a guardar secretos. Attie le sirvió una taza de chori de la olla que tenía en el calentador. Adivinen, a alguien le molestaron las gallinas. Nora volvió a sonreír, esta vez con más fuerza. ¿Has oído hablar de eso? Es un pueblo pequeño, querida. Oigo cosas antes de que terminen de suceder. Bueno, un vecino, el señor Kellerman, llamó por unas huellas alrededor de su coche. Dijo que había perdido 2 gallinas. Jura que no era un zorro. Attie también removió azúcar en su taza con ritmo, incluso para ser despreocupada. Los coyotes tienen hambre en esta época del año. No les gustan mucho las bayas cuando sus barrigas rugen. Coyotes, quizá, dijo Nora. Pero el señor Kellerman dijo que los príncipes eran grandes. Más grandes que cualquier perro. Dijo que caminaban erguidos. Afirmó que encontró una trenza de ramitas en su pila de leña. ¿Te suena? Patty ni se inmutó. Simplemente extendió la mano y levantó una toalla del pan que se enfriaba, dejando que el vapor flotara en el aire como una distracción.
La gente ve de todo en la nieve. Nora asintió. Sí, eso es lo que yo también pensé. Echó un vistazo a la habitación. Su mirada no se posó. No se detuvo mucho tiempo en nada, pero captó suficiente. Los platos dobles en el fregadero, la colcha extra junto al fuego, la trenza de cedro en la repisa. No preguntó por ellos. No hacía falta. En cambio, se acercó a la puerta y tocó el adorno que colgaba justo encima del marco. Un nudo fresco de cedro y paja colocado allí hacía apenas 2 noches. Sus dedos rozaron la corteza y un ligero escalofrío recorrió su mano antes de retirarla. ¿Tú lo hiciste? No. ¿De dónde salió? Atié no respondió de inmediato. Lo dejaron, dijo finalmente a modo de agradecimiento. ¿Para qué? Para mi propia mente. Nora la miró fijamente un buen rato. Algo ilegible brilló en sus ojos. Luego cerró su cuaderno. Bueno, si oyes algo extraño o ves algo, sabes que puedes llamar. Lo sé. Nora se giró para irse, pero se detuvo a mitad del porche. ¿Alguna vez has pensado que tal vez el bosque recuerda a quien lo respeta? Atié levantó la vista lentamente. No solo lo pienso, cuento con ello. La patrulla volvió a bajar la colina. Sus neumáticos no dejaron más que leves moretones en la nieve. Esa misma tarde, el guardabosques Paul Darnell pasó por allí. Era más alto que Nora, mayor también, con una barba que siempre parecía medio congelada y una risa fácil, a menos que algo serio lo estuviera preocupando. Se quedó en el porche, llamando 2 veces antes de que ella abriera la puerta. Señorita Adie, dijo, ajustándose la gorra. Espero no pillarla en un mal momento. Está entre panés, dijo ella. Pase. Entró, sacándose la nieve de las botas. Solo estoy haciendo mi ronda, dijo, aunque su mirada se desvió hacia la esquina donde los niños se habían agazapado hacía unos segundos. No mencionó el movimiento, solo asintió hacia la ventana. Empezaremos quemas controladas cerca de Egg Hollow la semana que viene, limpiando la maleza antes de que nos pille desprevenidos la temporada de incendios. Podría haber humo aquí unos días. Mantendré las ventanas cerradas. Le entregó un aviso impreso, fechas, zonas, contactos de emergencia, pero su tono cambió al acercarse a la estufa. ¿Has oído algo extraño últimamente? ¿Qué clase de extraño? Llamadas de animales, fuertes, como humanas, sombras moviéndose por la noche. Soy una anciana en una casa de madera, dijo. Las sombras son parte del mobiliario. Sonrió, pero solo un poco. Bueno, solo para avisar. Ha habido algunos informes de excursionistas. No muchos, pero lo suficientemente raros como para que los mencionen en el semanario. Atié dobló el periódico y lo dejó sobre la mesa. ¿Crees que son gente del pueblo avivando rumores? Creo que el bosque es más ruidoso de lo habitual, y creo que no todos escuchan con respeto. No se quedó mucho tiempo, no hizo preguntas. Pero antes de irse, volvió a mirar la trenza de cedro sobre su puerta. Ya sabes, dijo, mi abuelo solía decir que eran bendiciones. Los símbolos del bosque pesan el terreno, marcan a sus amigos. Tu abuelo era más listo que la mayoría. Paula sintió y se fue. Esa noche, el viento cambió de nuevo. Justo después de encender la estufa por última vez y apagar la última vela, se oyó un sonido, no un golpe, una voz, pequeña, temblorosa, desde el otro lado del porche. A salvo, una palabra, pesada por el esfuerzo, como si la hubieran sacado de lo más profundo de un pecho no acostumbrado a los sonidos. Atié salió con su chal, la escarcha ya cubriendo su cabello. La niña más alta estaba de pie cerca de la barandilla del porche, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente entreabierta. A salvo, asintió lentamente. Sí, cariño, lo estás. La niña no sonrió, pero algo en sus hombros se suavizó. Retrocedió hacia las sombras, dejando que la noche la cubriera como una cortina. Y él estaba allí, con la mano apoyada en la barandilla, el corazón latiendo con una fuerza que no era miedo. Era confianza. Una semilla, pequeña y tenaz, abriéndose paso dentro de su caja torácica. Comenzó con una sensación, no con un sonido, ni con una señal. Solo esa peculiar opresión en el pecho que te despierta antes del amanecer, como si algo se acercara, y tus huesos lo supieran antes que tus ojos. Atié se incorporó en la cama, con la colcha aún envuelta alrededor de sus piernas, su aliento visible en el tenue frío de la mañana.
La estufa se había apagado en la noche. La cabaña respiraba como un animal dormido. Se puso las botas, se ajustó el chal sobre los hombros y salió antes de que la tetera tuviera tiempo de susurrar. La nieve había parado, pero la quietud en el aire no era paz. Era ceremonia. Y allí estaban. Ni las figuras, ni los niños, ni siquiera los ojos tras los árboles. Piedras dispuestas alrededor de su cabaña, colocadas en un círculo perfecto. Algunas eran apenas más grandes que puños. Otras parecían sacadas del lecho del arroyo. Todas limpias, todas espaciadas, todas colocadas. El círculo no tocaba la casa, pero la abrazaba, la sostenía. Bajó del porche, crujiendo en la nieve, con la mirada recorriendo la formación. Ningún príncipe, ninguna huella, ninguna pisada que indicara quién o cómo. Pero estaba claro. Esto no era una decoración. Era una declaración. Se movió despacio, con la respiración entrecortada en la garganta al llegar al borde del círculo. La luz de la mañana apenas se alzaba, rozando las copas de los árboles con una fina línea dorada. El vapor se elevaba del bosque como el aliento de bocas invisibles. Entonces, 3 golpes, no detrás de ella, no delante, desde dentro. Se detuvo en el umbral, con el corazón latiendo con fuerza. El borde del círculo estaba justo delante de sus botas, la piedra más grande justo en el centro a sus pies. Podría haber retrocedido, podría haber entrado, pero en cambio, dio un paso adelante. El frío se intensificó, el sonido del viento se desvaneció, y fue entonces cuando la vio de pie en la ladera más allá de la arboleda, bañada por la luz matutina, enrollada como nieve y hierro, maciza, erguida, todavía la matriarca. Incluso desde esta distancia, Atie podía sentir su peso, el silencio a su alrededor, la forma en que el bosque parecía inclinarse hacia ella, como si fuera más vieja que los propios árboles. Su brazo izquierdo se movió lentamente, la mano marcada por una media luna perfecta, como si algo la hubiera arañado profundamente, y la piel decidió recordar. Apretó esa mano contra su pecho. Luego la bajó, la apoyó contra el suelo y se quedó quieta. El mensaje no necesitaba palabras. Ahora formas parte de esto. Esta tierra te conoce y nosotros también. Adie no lloró. Solo asintió lentamente, como si algo en su interior hubiera esperado mucho, mucho tiempo a ser reconocido. Volvió adentro sin decir nada. Ni a los niños, ni al viento. Se acercó a la repisa, sacó el viejo cuchillo de trinchar de Frank del gancho de madera que él mismo había hecho. El mango estaba desgastado y liso. No lo había tocado desde la semana en que murió. Salió de nuevo y caminó hacia el cedro que estaba junto al porche. El que intentó convertir en un poste una vez, pero se rindió después de que la madera se partiera por la mitad. Esa vieja herida seguía allí, la grieta recorría su centro como una cicatriz. Se arrodilló junto a él, colocó el cuchillo con cuidado en su base, con la hoja hacia afuera, no en señal de amenaza, sino de ofrenda. El frío le mordió las rodillas a través de los pantalones, pero no se movió. Esperó hasta oír el suave gemido de las ramas moviéndose sobre ella. Nada visible, nada fuerte, pero suficiente. Entonces se puso de pie. De vuelta en la cabaña, los 2 jóvenes estaban sentados junto a fuego, ojos brillantes, quietos y silenciosos. No les preguntó qué significaba. Ya sabían que lo entendía. El resto del día transcurrió en silencio. El círculo de piedra se mantuvo. El frío se suavizó un poco. Incluso los pájaros se atrevieron a regresar. Solo cuervos al principio, luego pinzones, luego arrendajos. Y esa noche, cuando la estufa crepitó bajo y el viento regresó como un perro viejo que acaba de llegar, Atie se sentó en una mecedora y miró hacia el porche. No a los árboles, ni al cielo, sino al espacio justo más allá del escalón donde comenzaba el círculo. Y aunque nada se movió, lo sintió. El cambio, la pertenencia, ya no era una visitante. Ahora era parte de la tierra, y la tierra recordaría. La luz de la mañana llegó lenta e incierta, arrastrándose entre los árboles como alguien que no quiere llamar. El aire se había calentado lo suficiente como para que el tejado crujiera mientras el hielo se desprendía de los aleros y caía con lentos golpes sordos sobre el porche. Atie estaba de pie en la puerta, sosteniendo su café con ambas manos, observando la niebla. Se alzaban de la nieve como si la tierra misma exhalara. Los niños seguían dormidos, acurrucados junto a la estufa en una maraña de ramas y cedro.
No les había preguntado de dónde venían. No lo necesitaba. Ahora pertenecían allí. Y de alguna manera eso significaba que ella también pertenecía de nuevo. Miró las piedras. Seguían allí. Seguían perfectas. No había salido del círculo desde que la matriarca había aparecido en aquella colina. Algo en su interior lo sabía mejor. Algunas cosas, una vez dibujadas, no debían ser tocadas. Todavía no. Volvió a entrar, cerrando la puerta tras ella con un suave empujón. La tetera silbó. Se acercó, pero algo en el suelo la detuvo. Un sonido hueco. No fuerte, no agudo, simplemente apagado. Volvió a pisar el talón. Allí estaba. Venía justo delante de la chimenea, una tabla cerca del viejo hogar de ladrillo. Dejó la taza y se arrodilló, con las rodillas crujiendo por la edad y el frío. Sus dedos encontraron el borde de la madera y la levantaron. Debajo había polvo, capas de ella, telarañas, secas y abandonadas. Y debajo de todo eso, una pequeña caja de metal. La sacó lentamente, con el corazón latiéndole de repente como si hubiera desenterrado algo que aún pudiera respirar. Era una vieja caja de hojalata, verde una vez, aunque el color se había desgastado casi por completo hasta volverse plateado opaco. La reconoció. Frank la había usado para clavos, cuando sus manos aún trabajaban sin temblar. Se sentó en el suelo y abrió la tapa. Dentro, papeles doblados amarillentos en los bordes, un trozo corto de cordel de cedro y algo pequeño tallado en madera. Su mano tembló al levantar la primera página. La letra era inconfundible. De Frank, 3 de abril de 1971. ¿Encontró algo hoy? O tal vez me encontró a mí. Línea de trampas cerca de Widow's Hollow. Una de las mandíbulas de acero se había soltado, pero no había sangre. Pensé que eran coyotes. No mucho, solo de forma diferente. No dormían tanto. Miraban hacia el bosque con más frecuencia. El más alto pasaba más tiempo en el porche. La más pequeña paseaba a veces por el suelo de la sala, con los ojos yendo hacia la puerta, luego de vuelta a ella. Luego a la puerta otra vez, como si estuviera tratando de decidir si estaba bien querer algo más. Ella conocía esa sensación. La había vivido durante años, deseando que Roy volviera a caminar entre los árboles, sabiendo que nunca lo haría, deseando que el teléfono sonara, deseando que alguien le preguntara si estaba bien sin tener que decir que no. Ahora el silencio en la casa había cambiado de nuevo. No era pena, era preparación, y eso dolía más. Una mañana, volvió a hornear. No porque alguien tuviera hambre, solo porque necesitaba algo que hacer con las manos. Cortó el pan en rebanadas gruesas como siempre. Lo empapó en miel como siempre. Pero esta vez cortó 3 porciones, una para cada uno de ellos. Dejó el plato en el escalón, no cerca del bosque, no en el borde, justo allí en el porche bajo el alero al sol. Y esperó. Los niños no corrieron hacia él. Se acercaron lentamente, se sentaron junto al plato sin decir palabra, comieron en silencio, lamiéndose los dedos después como solía hacer Roy cuando ella no miraba. Entonces la más pequeña se levantó, se acercó a ella y le tomó la mano, no para consolarla, sino para despedirse. Fue entonces cuando oyó el gruñido. Bajo, gutural, colina abajo, y luego los ladridos de los perros. El aire se tensó como si hubieran tendido una trampa. Patty se movió rápido, más rápido de lo que le permitían las rodillas. Salió al porche justo cuando 2 figuras rompían la línea de árboles. Hombres, de hombros anchos, agachados, con rifles colgados a la espalda, cazadores, y detrás de ellos, 2 perros, grandes, sabuesos con el hocico manchado de viejas peleas, con el hocico pegado al suelo, tirando de sus correas como si la sangre estuviera fuera de su alcance. La niña más alta se puso delante de la más pequeña. Attie se interpuso entre todos. Los hombres aún no la habían visto, pero subían rápido. No esperó. Bajó del porche y se acercó al borde del círculo de piedra. El corazón le latía con fuerza. No le temblaba la voz. «No deberían estar aquí arriba», gritó. Los hombres levantaron la vista. Uno de ellos levantó la mano. «Oímos movimiento», gritó. «Pensé que era presa». «¿Vieron algo?» «Solo la primavera», dijo. Los perros ladraron con más fuerza. Tiraron hacia la casa, hacia el olor. Tras ella, los niños habían desaparecido de la vista. Mantuvo el cuerpo quieto, la mirada firme.
Será mejor que regresen, dijo. El guardabosques dijo, vienen los bomberos. Es peligroso quedarse. Los hombres intercambiaron miradas. Y entonces llegó el sonido. No de ella, ni de los perros, sino de los árboles. Al principio, bajo, un zumbido, luego más profundo, más fuerte, un pulso, como si algo enorme se moviera bajo tierra. El perro dejó de ladrar, y luego gimotearon. Se alejaron de sus cuidadores, con la cola baja y las orejas agachadas. El joven intentó agarrar a uno por el collar y recibió un mordisco. Entonces se hizo el silencio, de esos que envuelven los huesos y aprietan. Y entonces salieron de detrás de los árboles. No todos, no 30, pero sí lo suficientes. 5 o 6 siluetas, imponentes, silenciosas, cubiertas de musgo, agujas de pino y cosas más antiguas que los nombres. Los cazadores se quedaron paralizados. El mayor dejó caer el rifle. Una de las siluetas dio un paso adelante. El aire a su alrededor pareció curvarse. Los perros corrieron a toda velocidad colina abajo. Los hombres no discutieron. Se dieron la vuelta y lo siguieron, deslizándose en el barro descongelado, sin atreverse a mirar atrás. Ati exhaló solo cuando ya no oyó sus botas. Tras ella, el porche crujió. Los niños habían regresado, pero también otros, más ahora, llenando el borde del claro, formando una fila que no pretendía amenazar, sino proteger. Y entonces la matriarca se adelantó. Sin fanfarrias, sin dramatismo, solo presencia. Caminó hasta el borde del porche y levantó la mano, la de la cicatriz en forma de media luna, y la posó suavemente sobre el hombro de Ati. Era pesada, cálida, definitiva. No una despedida. Una bendición, una especie de bendición. Entonces se giró. Los demás también se movieron. El niño más alto miró a Adie. «Ayúdalos», repitió. Pero esta vez no era una pregunta, ni siquiera un agradecimiento. Era un reconocimiento. La pequeña se acercó lentamente. Y en sus manitas había algo nuevo. Cedro trenzado formando un círculo. Dentro, agujas de pino, musgo seco y una sola pluma blanca. La niña se la entregó y se giró. Juntas caminaron más allá del círculo de piedras, hacia los árboles, hacia la luz de la primavera. Patty estaba sola ahora, pero no vacía. Miró el regalo en sus manos, una cuna tejida de memoria, cedro, gracia. Y bajo la barandilla del porche, justo al borde de la sombra, lo habían dejado. Un pequeño nido tallado, justo del tamaño que un niño podría haber necesitado alguna vez. Un símbolo no de lo perdido, sino de lo compartido. El mundo había vuelto a reverdecer. No rápido, sino suave y verdadero. Pequeños brotes habían empezado a brotar de la tierra oscura alrededor de los escalones del porche. El tipo de verde que solo aparece después de una nevada profunda. Verde húmedo. Verde valiente. El tipo que te llena el corazón.